Bueno, bienvenidos a todos a mi curso de fotografía básica llamado Mirarte. En esta oportunidad les voy a regalar la primer clase, la clase número 1 del curso, que ahora vamos a ir explicando de en qué consiste. Bueno, acerca de mí, primero me presento. Mi nombre es Emilio, soy fotógrafo y videógrafo de bodas y familia, y empecé a sacar fotos desde muy chico. eh, Realmente fue como un juego, y se transformó en un estilo de vida. Llegué a la fotografía de bodas y familias de casualidad, aunque yo creo en las causalidades, que es algo distinto. Y hoy tengo el enorme privilegio de ser guardián de los recuerdos de otras personas, ¿sí? Tanto de niños, de familias, de parejas. Así que soy muy consciente de la importancia que tiene la fotografía en mi vida y en los registros que genero este, habitualmente. Bueno, el curso se llama Mirarte. En este curso que tanto esfuerzo y tanto tiempo le dediqué para crearlo, en realidad es una actualización de lo que se inició en el proceso de pandemia de COVID, en el que, bueno, todo el mundo necesitaba y debía estar en sus casas por una cuestión de salud, que ya es de público conocimiento, y bueno, ahí eh, se me ocurrió dar inicio a un curso de fotografía básica, que es este, pero este está actualizado. Y bueno, en este espacio yo voy a compartir todo lo que sé con respecto a la fotografía, ¿sí? Y voy a acompañar en el proceso a todos los alumnos generando un espacio, ¿sí? Para crear y compartir. Eh, Bien, yo creo que el arte y la fotografía es una herramienta de transformación. Entonces, también lo es de cambio y de reflexión. Entonces, todos aquellos que se sientan identificados con esta forma de ver la vida, si se quiere también, eh, bueno, bienvenidos sean a este curso, y está hecho con mucho amor y mucho cariño y mucha dedicación. Bien, en este curso está dirigido a toda persona que tenga curiosidad por relacionarse con la fotografía como una herramienta de autoconocimiento, automirada, pero también con ganas de jugar, divertirse, relajarse, distraerse. Tenemos que la modalidad, bueno, está adaptado porque está actualizado a lo que yo ya inicialmente era este curso, donde tiene 6 clases grabadas, como la que estamos viendo ahora, la clase número 1, pero además se le adiciona una séptima clase donde vamos a realizar una videollamada con aquellos alumnos que se quieran suscribir a este curso. Entonces van a tener las 6 clases, con la primera gratis, y la séptima es una videollamada de 1 a 1, donde ahí todos aquellos que tengan alguna duda, alguna pregunta, bueno, ahí es libre y me pueden preguntar lo que quieran y les responderé. Luego hay un seguimiento del alumno o la alumna por WhatsApp. Entonces, clase a clase lo van a ir haciendo, cada uno lo hace a su ritmo, van a poder ir y venir con las clases tantas veces quieran porque están grabadas para eso. Y si tienen alguna duda o consulta, ahí vamos viendo por WhatsApp, les voy respondiendo la duda que tengan, sabiendo que van a tener una séptima clase que la vamos a pactar y coordinar para que también ahí me evacúen cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Además, al suscribirse a este curso van a tener un contenido teórico, práctico, eh, que bueno, son archivos donde están todas las clases con todo el contenido que vamos a ir viendo clase a clase, para que puedan tener una base teórica y práctica, porque también, obviamente, cada clase, lo ideal sería que al finalizar cada clase uno practique, el alumno o la alumna pueda practicar lo visto en clase y así se pueda ir avanzando. Y después, como requisito, es, si no tenés cámara, este es tu curso,
Y si tenés una cámara reflex o un celular, este también es tu curso, porque básicamente está dirigido a toda aquella persona que tenga la inquietud y sin antes comprar nada para aprender y saber qué es lo que va a querer o necesita. O ya el que está iniciado en la fotografía tiene un celular o tiene una cámara reflex o simplemente tiene una cámara cualquiera, aunque no tenga controles manuales, no importa, porque vamos a iniciar, nos vamos a iniciar en la fotografía. Entonces al principio yo siempre recomiendo que no, eh, que si no tienen nada mejor, ¿sí? Que si no tienen ninguna cámara o tienen el celular, buenísimo. Sí, es importante que para poder ver, previsualizar las clases y demás, tengan acceso a un teléfono celular o a una computadora para poder ver las clases y tener el seguimiento por WhatsApp. Es básicamente eso lo que se necesita como material de estudio, si se quiere. Pero simplemente con un teléfono celular o cualquier computadora en la que tengan acceso a Internet van a poder ver las clases y van a poder hacerme las consultas por WhatsApp. Pero no necesitan inicialmente una cámara para hacer el curso, no. De hecho, sería lo ideal que no tengan cámaras, cosa que vayan viendo desde el inicio cómo es este mundillo o este pequeño mundo de la fotografía. Bien, el temario. El temario que vamos a ver, bueno, dentro de un montón de otros temas, acá solamente esbozo algunos, o los más importantes, pero hay muchos más también, que vamos a ver: exposición, modos de medición, el triángulo de exposición, ISO, velocidad de obturación y diafragma, profundidad de campo, tipo de lentes, tamaño de sensores, distancia focal e hiperfocal, iluminación, balance de blancos, temperatura color, composición fotográfica, reglas de composición, formatos digitales como por ejemplo el RAW, el JPG, el GIF, el PNG, edición básica en Adobe Lightroom. Eso también lo vamos a tener. Vamos a colocar una imagen y voy a grabar la pantalla de mi computadora y van a poder ver cómo sería una edición básica de una fotografía. Y bueno, obviamente mucho, mucho más, mucho más. Pero bueno, es básicamente el temario de lo que sería este curso. En lo que corresponde a la clase número 1, vamos a ver exposición, modos de medición, triángulo de exposición, ISO, velocidad de obturación y diafragma. Bien, ¿qué es la exposición? La exposición es el acto de exponer un material fotosensible a la luz, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la fotografía es luz. Entonces, si sin este parámetro, que es la luz, no existe la foto. Entonces, el inicio de cómo es o qué es la exposición la fotografía es luz, ¿sí? De hecho, se dice que etimológicamente fotografía deriva, sería como dibujar con luz, ¿sí? Fotografía, ¿sí? Grafía, dibujo, foto, luz. Entonces, sin luz no hay foto. Ese es como el primer punto, y de hecho, si uno comprende en el transcurso del aprendizaje, ¿no? Del camino de este mundo de la fotografía, comprende la luz y es capaz de poder dimensionar o redimensionar la luz que tengamos a disposición, tanto sea, después lo vamos a ver en el curso, pero tanto sea luz natural o luz de flash o luz, como por ejemplo los Fresnel, que son para lo que es cine, ¿sí? Uno puede trabajar con luz continua o luz de flash, tanto sea natural o artificial. Entonces, entendiendo la luz y poderla manejar, vamos a poder ver un avance en nuestra fotografía. Bien, eh, como historia es cómo surgió la fotografía. Tenemos que remontarnos a lo que se llama la cámara oscura, que eso es a finales del siglo X, gracias a, bueno, soy medio malo para pronunciar los apellidos de las personas relevantes, así que bueno, gracias a Alansen en el 965 al 1038, quien fue que aplicó el concepto de cámara oscura,
para explicar la formación de la imagen visual en el ojo. Eso es básicamente, como explicando un poco qué es la cámara oscura, la fotografía y cualquier cámara viene como a analizar el ojo humano. Entonces vamos a tener que empezaron desde el inicio de la historia, eh, empezaron como a imitar al ojo humano, ¿sí? Y llevarlo a un artefacto, en este caso se llamaba cámara oscura, eh, que en su tiempo era de madera, después fue mejorando todo eso como siempre. De hecho, nosotros podríamos hacer nuestra propia cámara oscura. eh, y bueno, si en algún momento les pica la curiosidad de cómo hacer una cámara oscura, lo único que tienen que hacer es escribirme y ahí les explico ahí de manera artesanal cómo pueden llegar a emular una cámara oscura. Bien, después tenemos que Leonardo da Vinci fue el impulsor y el que desarrolló esta cámara oscura, utilizándola para profundizar en el funcionamiento de la visión y de la luz, donde se puede concluir que Leonardo da Vinci fue el primero en añadir un lente al orificio por donde entra la luz con el fin de obtener imágenes más nítidas. Eh, Básicamente el concepto de cámara oscura era una caja, ¿sí? Con un orificio muy pequeñito donde solamente se tapaba y se abría para exponer. Del otro lado tiene que haber un material fotosensible. En ese momento, bueno, empezaron a probar con distintos materiales fotosensibles a la luz. Hoy tenemos un sensor, que ya lo vamos a ver, pero bueno, si remontamos como algo más práctico, por ahí más cerca de nuestra época, es el rollo de fotografía, bueno, que necesitamos siempre tener un material fotosensible, ¿sí? Que sea sensible a la luz para que se pueda impactar esa imagen que tiene delante, ¿sí? Entonces, el concepto que viene a seguir evolucionando de la cámara oscura, Leonardo da Vinci le coloca un lente a esa cámara, ¿sí? Que básicamente se inició siendo una habitación, era grande como una habitación. Acá tenemos un dibujo que es básicamente lo que vino a modificar Leonardo da Vinci. Eh, Originariamente consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros por donde entraban los rayos luminosos reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio funciona como un lente convergente y proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior invertida, tanto vertical como horizontalmente, perdón. Entonces ahí tenemos un ejemplo, un dibujo de cómo era la cámara oscura. Y tenemos aquí, por aquí sería donde entra, perdón, en el lado izquierdo es por donde entra la luz y acá estaría el fotógrafo y aquí sería donde impacta, de este otro lado del muro es donde impacta esta imagen que entraría por el orificio, el único orificio que tenía esa habitación, ¿sí? Bien, después tenemos que en el año 1824, avanzando un poquito con la historia, el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo unas primeras imágenes fotográficas inéditas y la fotografía más antigua que se conserva es una reproducción de la imagen conocida como vista de la ventana en Le Gras, obtenida en el 1826 con la utilización de una cámara oscura y una placa de peltre recubierta en betún. Ahí lo que vamos viendo es que iban probando con distintos tipos de materiales fotosensibles. Era el cobre, era la plata, el oro. Bueno, acá estamos viendo que utilizaban una placa de peltre recubierta en betún. Entonces todo eso eran pruebas para mejorar la cámara que ya veníamos, desde anteriormente se venía haciendo pruebas y se venía
tratando de darle un, un avance, ¿no? A ese proyecto, a esa cámara. Bien, entonces, avanzando y viniendo más a la época, para no aburrirlos, en cuanto a las cámaras actuales, entre las digitales podemos distinguir básicamente los siguientes tipos, que se diferencian principalmente por su tamaño, el tamaño del sensor y por sus funcionalidades. Que las cámaras compactas son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben en un bolsillo. Aunque cada vez permiten más ajustes, con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada. ¿Sí? Esto vamos a ir viendo que hoy por hoy la tecnología avanza muchísimo, entonces podemos encontrarnos con cámaras súper compactas que tienen controles manuales, que vamos a poder modificar la exposición, los parámetros del triángulo de exposición, por más que no tengamos algunos sí, otros no, lentes intercambiables, tenemos una gran multiplicidad de opciones que desde cuando yo inicié en la fotografía no las teníamos. Si bien no soy tan grande, eh, yo ya me inicié a estudiar fotografía con la era digital, eh, estábamos limitados, entonces hoy por hoy en la actualidad tenemos cámaras, nos vamos a encontrar con cámaras en el mercado y no quiero hablar de ninguna marca porque básicamente son todas muy buenas. Hoy ya no hay tanta diferencia entre distintas marcas. Así que bueno, las compactas en un inicio o en el inicio en el que yo empecé la fotografía, sí, venían bastante limitadas. Después tenemos las intermedias o bridge, que el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos. Tienen más funcionalidades que las compactas. Por último, vamos a ir viendo que las reflex o las DSLR, que son las cámaras que yo utilizo para mis trabajos, permite el intercambio de objetivos, que esto es lo más interesante, y dispone de un visor reflex que muestra con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos. Cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto. Bien, acá tenemos en el ejemplo que la Sony son sin espejo, no tienen no es por luz reflejada, no tienen ese triangulito de espejos que sí tienen las reflex. Eh, Sony ha sido uno de los pioneros en el avance de este tipo de cámaras, perdón, que lo que hacen es que vos lo que estás viendo desde el visor es una pantalla. Vos ves la pantalla y si pones el Live View, que es la pantallita más grande, estás viendo lo que es una pantalla, no estás viendo lo que ve la cámara. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos reflex, en el visor vemos lo que está viendo el lente, lo que está viendo la cámara. ¿Sí? Bueno, en realidad por resumirlo, lo cuento así, porque si nos remontamos a la historia y a las cámaras de rollo, teníamos cámaras telemétricas que, bueno, había una diferencia entre el visor y el lente. Entonces, bueno, no quiero hacerle demasiado lío, la idea es que sea lo más práctico posible. Así que bueno, cualquier duda de lo que vaya diciendo me pueden escribir abajo y lo iré respondiendo. Y después también tenemos las cámaras de medio formato, que son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y el científico, donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes. O sea, si se encuentran con esas... Bueno, hoy ya ha avanzado bastante la tecnología, pero por lo general utilizan cámaras de formato medio para hacer las gigantografías de publicidad que vemos en las autopistas o todo eso. Siempre utilizan cámaras con mucho rango dinámico y muchos píxeles para poder ampliarlo a tamaños estratosféricos y poderlo utilizar en lo que básicamente es publicidad. Como resumen, vamos viendo que desde la cámara oscura hasta hoy existen dos parámetros fundamentales, donde uno es interno y otros son externos. Dentro de los parámetros internos de la cámara y el lente tenemos la sensibilidad ISO, que siempre existió, lo que pasa es que anteriormente con el rollo le decíamos ASA al ISO, el diafragma, está ahí con una F entre paréntesis porque en realidad es la sigla que viene
a designar, ¿sí? El valor de F va a ser el valor de diafragma que nosotros estamos modificando en la cámara. Y la velocidad de obturación. Y como eh, parámetro externo, tenemos que la luz que tengamos a disposición puede ser luz natural o artificial, luz continua o discontinua, de flash, la luz discontinua de flash, eh, es el elemento prioritario, como recién les decía, en lo que es fotografía. Sin luz no se pueden ver los objetos y como consecuencia no hay fotografía. Bien, seguimos avanzando y tenemos que hay dos tipos de medición de luz. Luz incidente, que es el que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se mide con un fotómetro externo y este tipo de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés. Siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, en televisión, en retratos o fotografía de moda. Y después tenemos la luz reflejada, que es aquella que se mide la luz que reflejan el área de interés. Todas las personas, los objetos, reflejamos luz. Entonces las cámaras actuales, miden a través de un fotómetro, que ya lo vamos a ver, la luz reflejada de esos objetos o sujetos. Y acá lo vemos que dice que es el método que usan los fotómetros internos de las cámaras de fotos y celulares. Es muy cómodo porque está integrado dentro de las cámaras de fotos y nos permite más agilidad a la hora de fotografiar, además de poder medir la luz en objetos que no se pueden alcanzar. Este tipo tiene el problema de que si se refleja demasiada luz, la medición de la cámara puede no ser correcta, por eso se ha diseñado varios tipos de medición de luz reflejada diferentes que ahora lo vamos a ver. Acá les dejo un pequeño cuadro, ¿sí? Donde según el tipo de cámaras que tengan o que puedan llegar a conseguir en un futuro inmediato, pueden ser Nikon, Sony, Canon, Fujifilm, Panasonic, Pentax, etcétera, 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 porque acá hay mucho para ver, ya algo más comercial, pero hay un montón de marcas y de cámaras. Por lo general yo lo resumí en estas, que son básicamente las que tienen más lentes, más modelos, pero bueno, no quiero marearlos. Si en algún momento necesitan un asesoramiento de qué cámara comprar, no hay ningún problema. O haré un video o me lo dejan abajo en la cajita de comentarios y ahí lo responderé. Entonces vamos a ver que dependiendo el modelo de cámara que tengamos y de la marca, lo llaman de una manera distinta, ¿sí? A los tipos de medición. Puede ser medición matricial, puede ser central o ponderada y puede ser puntual. Por lo general lo resumimos en tres, pero bueno, como vemos, hay otras marcas que lo llaman de otra manera o le agregan otro sistema de medición, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el puntito que siempre está en el centro, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo este, cuando en algún momento tengamos una cámara y podamos ver un visor de una cámara, vamos a tener un punto central. Ese punto central, eh, básicamente si lo tenemos en cualquiera de los tipos de medición que tengamos, la cámara va a reaccionar a la luz reflejada de una manera distinta. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la medición matricial o evaluativa. Este método mide la luz de todo el encuadre. Por tanto, todas las zonas tienen un porcentaje sobre el cálculo final de la exposición, útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena. Eso es importante. Y lo usan los modos automáticos de todas las cámaras y es el más habitual. Es decir, que acá en este caso, la medición matricial o evaluativa es la que de original o de serie vienen en los celulares. Ya tenemos que podemos modificar la medición, el tipo de medición en los celulares y podemos volverla puntual. Por lo general, en mi caso, que soy más de hacer fotografía de retratos, yo no cambio el modo de medición porque directamente el modo puntual es el que a mí este, me sirve para mi trabajo. Es el más rápido, el más efectivo. Pero bueno, dependiendo del tipo de fotografía que uno quiera hacer, eh,
es probable que pueda optar por estos tipos de medición distintos. Como vemos, la medición matricial o evaluativa lo que hace es hacer un cálculo de toda la escena. Pero lo importante de todo esto es que que el rango de luminosidad sea similar en toda la escena, porque si tenemos una escena de alto contraste lumínico, este modo de medición no nos va a servir. Y después con el tiempo vamos a ir viendo el por qué no. Bien, después tenemos la medición ponderada al centro o evaluativa parcial, y este método mide solo la parte del encuadre. Por tanto, las zonas más cercanas al centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Esto lo que no expliqué es que estos tipos de medición, el fotómetro ahora vamos a ver lo que es un fotómetro y cómo va a ir moviéndose, ¿sí? De derecha a izquierda o al cero. Este tipo de medición nosotros vamos a tener que, para poder ver y poder exponer la escena, lo que va a ser el tipo de medición que nosotros elijamos va a ser un cálculo. De ahí nos va a decir si nos falta luz o nos sobra luz. Y nosotros tendremos que mover a nuestra discreción los tres parámetros básicos, que sería de cámara, internos, puede ser la velocidad de obturación, el diafragma o el ISO. Alterando alguno de estos tres, vamos a alterar la exposición. Lo único que va a hacer este tipo de medición es decirnos la luz que refleja ese objeto o sujeto. ¿Sí? Entonces, retomando, este tipo de medición puede ser utilizada en retrato o en situaciones donde tenemos un sujeto claro y que ocupa una gran parte del encuadre, ¿sí? Por eso yo les decía hoy que utilizo la medición puntual, porque simplemente necesito un solo punto y yo decidir de qué área de ese punto voy a tomar para exponer la escena. No quiero que me haga algún cálculo automático como sería la medición ponderada o la matricial. Pero eso es para mí y para mis fotografías. No quiere decir que no sirvan los otros tipos de medición, no. Cada uno tendrá que elegir de acuerdo al tipo de fotografía que necesita. En mi caso me lo resolví con el puntual porque me parece lo más exacto y yo decido de qué parte de la escena utilizo esa luz reflejada para exponer mi escena, mi foto. Bien, ¿qué es EB? EB significa el valor de exposición a lo que se refiere la cantidad de luz que se da en cierta exposición. EB está relacionado directamente a la combinación de velocidad de obturación de la cámara y la apertura relativa, lo cual determina la cantidad de exposición que se le da a la fotografía. Aunque parezca chino básico, básicamente nosotros vamos a encontrarnos con un botón que se llama EB o está con las siglas más menos, ¿sí? Es como un cuadradito, tiene un más y un menos, que nos va a ayudar de manera más rápida de poder alterar esa exposición en pasos de luz, más o menos, más pasos de luz o menos pasos de luz, para poder exponer esa imagen de manera más rápida. Bueno, como decía, lo importante a saber es que sobre la exposición es que mientras una cámara digital intenta determinar la configuración apropiada para una escena en particular, el método de escoger el brillo adecuado no siempre es a prueba de fallas. Las escenas de nieve, por ejemplo, salen por lo general muy oscuras, mientras que las escenas de playa salen por lo general muy claras. Esto tiene que ver con lo que decíamos anterior de que dependiendo el tipo de sujeto u objeto que tengamos delante de la cámara, van a reflejar distinta cantidad de luz. Entonces la cámara la vamos a tener que ayudar para que pueda exponer esa imagen correctamente. Los fabricantes de cámaras digitales entienden estos errores que suceden y que muchos fotógrafos desean establecer su propia exposición. Por eso se ofrece por lo general
el botón, como decía recién, incorporado en nuestras cámaras denominado EB o que directamente está con un más y un menos, un cuadradito. El gris medio, entendiendo la exposición en fotografía. ¿Qué estamos midiendo a través de nuestra cámara? Entendamos el concepto de gris medio y la importancia de la escena fotografiada para exponer correctamente. La exposición correcta es relativa, eso quiero que lo sepan. Y que recordar lo visto en clase donde uno puede, a su interpretación, subexponer o sobreexponer una escena si así lo deseamos a conciencia. En fotografía digital es conveniente subexponer debido a la disponibilidad del rango dinámico para recuperar zonas oscuras, por ejemplo, al contrario de lo que sucede con la fotografía analógica o a rollo, donde se recomienda lo opuesto, ya que utilizar químicos para revelar nos encontramos con mayor facilidad en recuperar zonas más claras de la imagen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros una escena correctamente expuesta es relativa. Por lo general, mis fotografías están subexpuestas, es decir, tienen menos cantidad de luz que la que por lo general tiene la escena. Y eso es básicamente porque a mí me gustan que salgan más subexpuestas. Quiero que nos vayamos familiarizando con los términos fotográficos, si se quiere, para que podamos entendernos, ¿sí? Por eso estoy hablando de subexposición o sobreexposición. Sub, menos luz. Sobre, más luz. ¿Sí? Sobreexponer una escena va a tener más luz. Subexponer una escena va a tener menos luz. Correctamente expuesta, yo lo digo entre comillas, porque sería el concepto de gris medio. Nuestras cámaras, ¿sí? Ven en gris, en blanco y negro, ¿sí? Después, bueno, por unos filtros que le colocan por delante, convierten esa luz, interpretan esa luz y la convierten a color, ¿sí? Pero por eso el concepto de gris medio es interesante, porque es así como ven las cámaras. Entonces nosotros necesitamos, para tener una escena lo más correcta posible, es decir, que ni se me sobreexponga, ni se me subexponga, más o menos tenga una cantidad de luz pareja la escena, necesitamos medir el gris medio, ¿sí? Ver, ahí vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el curso cómo logramos resolver esto. En este caso, ahí coloqué una imagen realizada por mí en la que está sobreexpuesta, ¿sí? Y aquí se realizó una medición del fondo de la imagen, que era una pared blanca, y se sobreexpuso la medición en 2 pasos EB, es decir, 2 pasos de valores de exposición, o lo que es lo mismo decir más 2 EB. Obtuvimos como un resultado un fondo sobreexpuesto, o lo que se dice también en fotografía, quemado, ¿no? En este caso, algo que está quemado en fotografía es que no tiene detalle, no tiene información. Ese píxel se quemó. Entonces, pero esto está hecho adrede, yo lo hice a conciencia. Y los sujetos con la luz residual se iluminaron por rebote de esa luz que rebotó en la pared, sobrante de la pared. Es decir, yo puse un flash, vamos a aclararlo de esta manera, que directamente vaya a la pared blanca, que ilumine la pared blanca, que la luz del flash rebote en la pared blanca. Ese flashazo genera que esa pared refleje más luz, ¿sí? Entonces, sobreexpuse esa escena adrede para que el fondo me salga todo quemado y con la luz residual ilumine a los sujetos de la escena. Entonces, a esto, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque yo quiero comentarles de que no existe, o sí, si se quiere, depende si hay puristas dentro de esto o no, no existe para mí la fotografía correctamente expuesta. Si bien hay valores que podemos determinar por el fotómetro, por la medición que hagamos que está correctamente expuesta y demás,
Esto es arte, como le decía al comienzo, y uno puede decidir hacer otra cosa. Entonces, siempre y cuando sea a conciencia, como se ve en este ejemplo, somos libres de poder hacer lo que así queramos a conciencia. Bien, acá tenemos el ejemplo de un fotómetro y cómo sería el ejemplo de sobreexponer o subexponer o correctamente exponer según el fotómetro, cómo nos va a aparecer en el visor. Entonces, para responder a la pregunta, debemos remitirnos a la información que entrega el exposímetro, que también es un sinónimo de fotómetro, de nuestra cámara. Al momento de encuadrar una imagen, veremos por el visor o la pantalla una serie de números que se desplazan por sobre o por debajo del punto de equilibrio, representado con un cero. Van a ver que puede aparecer o no un cero por encima de donde vamos a ver la imagen que dice exposición correcta. Y ahí vemos que está en el centro, la flechita está en el centro. Bueno, ahí en algunas marcas, arriba de esa flechita, colocan un cero. Por eso tenemos más 1 más 2 o menos 1 menos 2. Entonces tenemos que está representado por el cero y los signos más y menos de derecha a izquierda. Esto también cambia según la marca y después nosotros lo podemos alterar en algunos modelos de cámara, podemos alterar para que aparezca el más a la derecha y el menos en la izquierda. Bueno, es una cuestión de configuración según nuestro gusto. Pero hay algunos modelos que quiero que sepan que aparece invertido, el más en la izquierda y el menos en la derecha. Pero bueno. Y en los modelos más antiguos de rollo puede ser una aguja de exposición horizontal o un LED, que también puede llegar a aparecer, ubicado en el centro. Dicho punto, en teoría, nuestra exposición estaría correcta si tuviese la flechita en el centro. Los valores por sobre este nivel, sobre cero, con el signo más, o con la aguja hacia arriba, eso en el caso de los fotómetros de rollos, representa una sobreexposición de la imagen. Si nos vamos para el más, estamos diciéndole a la cámara, en realidad, que queremos sobreexponer esa imagen. O directamente cuando nosotros apoyamos y tenemos, por ejemplo, la medición puntual y apoyamos el punto de medición en algún objeto, eso se va a ir moviendo desde el más al menos al centro, ¿sí? Si nosotros lo vamos moviendo la cámara, movemos el punto de medición de manera natural, simplemente con mover la cámara, vamos a ver que ese punto, ese fotómetro va a ir diciéndonos la cantidad de luz que tiene la escena en la que nosotros estamos colocando ese punto de medición. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que si nosotros por ejemplo, alteramos la velocidad de obturación y nos vamos hacia el más, estamos sobreexponiendo esa escena según el punto de medición que hayamos elegido, que yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de practicar, el más exacto, a mi parecer, es el puntual, que es el que utilizo. Y si nos fuéramos hacia el menos, vamos a subexponer esa escena. Bien, soluciones. 1. Tomar un promedio de ambas lecturas. 2. Medir sobreponiendo una carta gris. Ahí vamos a ver qué es esto. Sin duda, esta es la solución más precisa, aunque puede ser difícil adquirir una de estas cartas. Esto viene ya más de la era analógica, pero vemos que si queremos probar con lo que sería tener una tarjeta o una carta gris o de gris medio, les recomiendo que se compren, no me está pagando las papas Pringles, pero dentro de las papas Pringles, si nos comemos unas papas, el cartón que viene interno es de color gris. Bueno, eso se parece bastante a las cartas de gris medio que se utilizaban en fotografía de moda. Así que nada, podemos llegar a utilizarlo a esa tarjeta que nos podemos hacer de manera manual para poder practicar.
para poder medir con la cámara en la tarjeta según el lugar en la que queramos realizar una fotografía. Y siempre empezar por lo general con objetos chicos, ¿no? En nuestras casas y demás, y poder ir jugando con eso. Y vamos a tener como un ejemplo de lo que sería una carta de gris medio. Puede ser una cartulina también que podemos llevar en la billetera o en el bolsillo o cualquier elemento similar, ¿sí? Incluso dependiendo de nuestro tono de piel, podría ser la misma mano nuestra la que nos entregue el gris medio. La verdad, esto es simplemente experimentar. Bien, la ley de reciprocidad. La ley de reciprocidad nos indica que el nivel de exposición de una fotografía es proporcional a la cantidad de luz que incide sobre el sensor y que a su vez esta cantidad de luz se obtiene a partir de la intensidad de tiempo. Esto parece matemática, ahora nosotros lo vamos a resolver. Esta ley se basa en una simple fórmula: exposición, intensidad y tiempo. En realidad nos indica que la exposición es igual a la intensidad por el tiempo. Debemos tener en cuenta y presente que la intensidad, regulada a través de la apertura de diafragma, y el tiempo, regulada a través de la velocidad de obturación de la cámara. Ambas nos darán en tiempo de exposición total de nuestra fotografía. Hay tres valores o pilares fundamentales en la ley de reciprocidad. Uno es la apertura de diafragma, que les decía que se resume con la sigla F. Entonces tenemos que cada paso son los siguientes. Dependiendo del tipo de lente, podemos ir de un F, estos son modos de ejemplo. Podemos ir de un F1.4, F2.0, 2.8, 4.0, 5.6, F8, F11, 16, 22, 32, etc. Esto es tan relativo como el tipo de lente que nosotros tengamos acceso, ¿sí? Si tenemos lentes intercambiables, esto lo vamos a poder ver con más claridad. Y después la velocidad de obturación, que ejemplos de valores de velocidad de obturación van de 1 partido 500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 avos de segundo, ¿sí? Sería, básicamente es un segundo partido en 500, un segundo partido en 250, un segundo partido en 125, así sucesivamente, hasta llegar a valores como 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, 30 minutos, etc. Y después tenemos el ISO, ¿sí? Que es ya lo vamos a ver, que es la sensibilidad del sensor, y que ejemplos, números de valores que nos podemos encontrar de ISO van desde el 50, 100, 200, 400, 800, 1600, etcétera, etcétera. Bien, vemos sensibilidad ISO. En fotografía analógica o química, como les mencionaba recién, la velocidad, el valor, perdón, de ISO o ASA, como también se conocía, venía impuesta en el carrete. En lo que es fotografía analógica, el ASA venía preimpuesto ya en el rollo. Entonces teníamos un rollo con un ASA 400, con un ASA 1600, y nosotros teníamos 36 o 24 fotos que podemos hacer con ese rollo, con un ASA que no lo podíamos alterar. No, ya venía preimpuesto en el rollo. Con la fotografía digital eso cambia y se pasa de llamar ASA a llamarse ISO. Y el ISO es eso, es la sensibilidad que tiene en este caso un sensor digital a la luz, ¿sí? Y no solamente cambio el ISO, sino también que los valores uno lo puede modificar según la escena que tengamos enfrente. Entonces, nosotros foto a foto podemos modificar el ISO, y eso era una limitación que en la fotografía analógica existía, porque ya el ASA venía predestinado por el rollo que nosotros eligiéramos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al ISO es que a menor valor de ISO, mayor cantidad de calidad va a tener esa imagen.
Y a mayor valor ISO, menor calidad de imagen vamos a tener. Y por eso les coloco esta imagen para que tengan como valores de referencia de qué es lo que pasa si yo me elijo un ISO que no es el adecuado. Me va a generar lo que en fotografía se llama ruido. Ruido, como vemos en los ejemplos aquí, que ya empieza a aparecer un ruido visible en el ISO 800, 1000, 1250, en este ejemplo que les digo, ¿no? Hoy las cámaras más nuevas, a estos valores por lo general ya no vienen de mejor calidad los sensores y ya no generan tanto ruido visual que en fotografía digital se lo considera como antiestético que una imagen tenga ruido. Básicamente porque cómo se genera el ruido es al no tener información, el sensor para, para la imagen que se quiso exponer debe inventar un color y llenar ese espacio que no tiene información con un píxel de un color X. Entonces vamos a ver que empiezan a si nos pasamos de valores ISO, en nuestras imágenes pueden aparecer como el ejemplo del ISO aquí que tenemos 3200, que empieza a interpretar llenando esos píxeles con colores eh, amarillos, verdes, rojos, violetas, azules, porque no tiene esa información, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente debemos conocer que el parámetro cuando nosotros debemos elevar el ISO es cuando tengamos una escena donde está poco iluminada. Pero debemos saber que si nos excedemos en el valor ISO, vamos a lo que se llama romper la imagen porque nos va a aparecer mucho ruido visual. Bien, entonces tenemos que a medida que subimos la sensibilidad ISO, el ruido también aumentará. Lo que debemos recordar siempre sobre la sensibilidad ISO es, a valores bajos de sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz y su capacidad para captar luz es poca. Pero también lo que es el ruido de la imagen resultante. Y obtenemos una imagen de mayor calidad. Esto yo se lo mencionaba hace un rato. Y a valores altos de sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz, su capacidad para captar luz es alta, pero también es alta la imagen, el ruido que genera. Entonces vamos a tener una imagen de menor calidad. Bien, ahora vamos a lo que es velocidad de obturación, donde la velocidad de obturación es una de las formas de regular la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara. Variando el control de la velocidad de obturación, podremos podremos hacer la misma fotografía con resultados muy distintos. Uno de los elementos en los que impacta de una manera más determinante es la congelación o no del movimiento del objeto sujeto a fotografiar. Ahora lo vamos a ver por qué. Entendamos primero qué es un obturador. Nosotros vamos a ver que si hablamos, como les comentaba, de la fotografía analógica a la fotografía digital, la forma básicamente es la misma. La forma de fotografiar es básicamente lo mismo, lo que cambió es saltar de un rollo a un sensor digital. Pero la forma es la misma. Necesitamos tener un obturador o cortina o cortinilla que descubra y deje pasar luz a ese material fotosensible que hoy es un sensor digital para para que se pueda impactar esa imagen que tiene delante. Entonces, el obturador de nuestra cámara es un dispositivo mecánico muy preciso situado delante del sensor que va a controlar el tiempo durante el cual le llegará luz a ese sensor. Y está formado por dos cortinillas o cortinas, una que se abre y la otra que se cierra al iniciar la exposición y al cerrar y al finalizarla. Y el espacio que queda entre ellas será por el que pase la luz para que se impacte la imagen en el sensor. Para que se impacte esa luz en el sensor, perdón, y se cree la imagen. Entonces aquí les dejo
un ejemplo de valores, ¿sí? Que se tengan valores de velocidad de obturación para que veamos qué es lo que puede llegar a pasar. Básicamente, si nosotros utilizamos una velocidad de obturación alta, ¿sí? O rápida, como vemos el ejemplo de acá del hombre que va en moto, y queremos fotografiarlo y congelarlo, necesitamos una velocidad alta de obturación, que el obturador suba y baje lo más rápido posible. Ahora, si nosotros a la misma moto que está pasando por delante de nosotros, bajamos esa velocidad de obturación, va a hacer que se empiece a registrar el movimiento de ese objeto que se está, o sujeto que se está moviendo. Entonces acá, como manera de resumen, podemos ver que a una velocidad más rápida congelamos, y a una velocidad más lenta vamos a registrar el movimiento de lo que esté pasando por delante de nuestra cámara. ¿Y qué se considera una velocidad de obturación rápida? Hago esta pregunta básicamente porque he tenido muchos alumnos que me han preguntado qué es, a qué consideramos una velocidad de obturación rápida. Entonces, doy el ejemplo de que se puede considerar una velocidad rápida aquella que se sitúa por encima de 1/60 avos de segundo. Esto es relativo, pero básicamente tenemos que tener como una base de saber, bueno, qué es bajo y qué es alto. Y a partir de esta velocidad comprobaremos, dependiendo qué sujeto u objeto tengamos delante, cómo nuestras imágenes pueden salir o estáticas o se consigue registrar el movimiento. Y a medida que usamos velocidades más rápidas todavía, más de valores mayores al 1/60 avos de segundo, como les mencionaba, en este caso sería 1 segundo partido en 60. A medida que usemos velocidades más rápidas, ese efecto de congelar la acción será más evidente todavía. Esto sin duda es de gran utilidad en fotografía de deportes, y ahí dejo una imagen que, que le hice a Pablo, de un rugbyer, que bueno, está dando el salto para hacer un try, y tratamos de congelar el movimiento al momento de realizar ese try. Por consecuencia, podemos decir que la velocidad de obturación lenta o tiempo de exposición largo es cuando a una velocidad de obturación lenta, o lo que es lo mismo, un tiempo de exposición largo, es justo el caso contrario. Vamos a estar con el obturador de la cámara abierto durante más tiempo, y eso implica que dejemos pasar más luz al sensor de la cámara. Para las situaciones en las que usemos una velocidad de obturación lenta, comprobaremos que no hará falta subir tanto el ISO, ni abrir tanto el valor de diafragma para conseguir una exposición adecuada. Por velocidad de obturación lenta entendemos aquello que se sitúa por debajo de 1/60 segundos. Y con este tiempo de exposición conseguiremos captar el movimiento producido por los objetos o sujetos que aparecen delante de nuestra cámara. Incluso la propia fotografía podría salirnos movida por el movimiento que causamos al pulsar el obturador, ese movimiento externo de la cámara. De ahí la importancia de utilizar un buen trípode para tiempos de exposiciones largos, donde la sensación que se genera utilizando estas velocidades es de dinamismo. Ya lo vamos a ver ahora con los ejemplos que le voy a ir dando. Acá le dejo 3 imágenes. Una es un intento de efecto seda, otro es un barrido, que es la chica que va pasando en bicicleta, y otro es una situación controlada de luz continua. Básicamente lo que hice es poner una copa con agua y tirarle hielos, y todas esas gotas iluminadas, al haber configurado mi cámara con una baja velocidad de obturación, parecen como chispas, ¿sí? Entonces convertimos gotas de agua en chispas, como un efecto ahí que le dimos.
Entonces eso es para practicar y ver cómo funciona la velocidad de obturación en tres esquemas distintos. Lo que tenemos que recordar es que la razón por la cual disparamos a velocidades rápidas es evitar causar trepidaciones a la hora de disparar la toma. Y que cuando disparemos con velocidades lentas, el uso de un trípode es incluso un disparador remoto va a ser esencial. Veamos algunas de las temáticas fotográficas en las que la velocidad de obturación es importante. En la fotografía de deportes, como le mencionaba, lo habitual es trabajar con velocidades de obturación muy rápidas. Tenemos que el momento en que, por ejemplo, un jugador va a meter un gol o el movimiento de un auto Fórmula 1, un MotoGP, son momentos únicos de gran importancia que para poder ver todo su esplendor, lo que debemos hacer es congelar la imagen, el movimiento que está sucediendo por delante de la cámara. Salvo que busquemos un efecto artístico, ¿sí? Recordemos que debes adaptarte al deporte que vayas a fotografiar, ya que una velocidad rápida no será la misma en un partido de tenis que en una carrera de motos, porque los sujetos pasan a una velocidad completamente distinta y el valor va a estar determinado por la cantidad de luz que haya en la escena y cómo nosotros adaptamos esa velocidad de obturación a la escena total y a lo que queramos lograr. Entonces, en este caso, si queremos congelar, necesitaremos una cantidad de luz bastante importante, ¿no? Para poder utilizar valores de obturación más altos y poder congelar esa escena. Vemos que, como por ejemplo en la fotografía de fauna, ¿sí? Este tipo de fotografía pasa igual que con los deportes. Si tenemos, por ejemplo, el pájaro que atrapa un pez o el león que se está por comer una presa, si nosotros utilizamos una velocidad de obturación baja, ¿sí? Los sujetos van a salir movidos y la foto pierde interés, porque no se está captando en realidad lo que está sucediendo, sino simplemente el movimiento que ejercieron. Aquí las velocidades de obturación rápida también van a ser importantes en lo que es fotografía de fauna, no tanto en el ejemplo que estoy dando ahora, sino más bien cuando haya un movimiento del pájaro que agarra el pez o el león que está por comer a su presa. El efecto seda es un efecto que me gusta bastante y que muchos fotógrafos utilizamos a veces con agua, con las nubes, ¿sí? Que están constante, es un movimiento constante. Entonces, para poder conseguirlo, eso es esencial trabajar para poder realizar, por ejemplo, esta imagen que les dejo acá, utilicé un trípode, porque necesito que la cámara esté fija y que lo único que se mueva en la escena, en este caso, sea el agua. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo ese efecto seda se consigue con el movimiento constante que hace el agua y al tener una velocidad de obturación baja, va a registrar ese movimiento del agua y se crea ese efecto seda que se le llama. Entonces, si alguien quiere realizar este efecto en su fotografía, necesita tener un trípode o tener algo donde dejar de manera fija la cámara y colocar un valor de velocidad de obturación baja y exponer y probar, ir probando hasta que se logre este efecto seda, que es el movimiento que hace el agua constante y cómo la cámara va registrando ese movimiento y se genera la imagen. También tenemos, también tenemos la técnica del barrido, que el barrido es una técnica atractiva visualmente porque genera dinamismo, como todo lo que tiene que ver con la velocidad de obturación baja. Entonces, en este caso, nosotros debemos acompañar con la cámara el movimiento del sujeto que está haciendo. En este caso, la fotografía que hice es acompañar, ¿no? El movimiento con la cámara y en el momento ese disparar para que el fondo salga movido y el sujeto salga congelado. Esa técnica de barrido es interesantísima, hay muchos videos, pero bueno, si alguien quiere que lo explique prácticamente, lo único que tiene que hacer es dejarme un mensajito abajo en la cajita de comentarios y haré un video explicando cómo es la técnica de barrido.
Después tenemos el efecto zooming. El efecto zooming también es una interesante eh, técnica para aplicar, que es un poco más compleja que simplemente bajar la velocidad, sino que tiene que ir acompañado que al momento de disparar hagamos un efecto, un movimiento con el lente. Necesitamos sí o sí tener un lente que podamos controlar el zoom, que sea un lente o teleobjetivo o un 1750 que por lo general hay en el mercado, donde nosotros podamos alterar ese zoom al momento de que estamos disparando. Entonces si tenemos una velocidad baja de obturación, al momento de fotografiar, va a quedar como registrado ese movimiento de zooming que se le llama. Lo mismo, si quieren que explique en un video cómo realizar el efecto zooming de manera práctica, no hay ningún problema. Lo único que hacen me lo dejan por abajo en los comentarios y haré un video práctico explicando cómo funciona el efecto zooming. Otra de las técnicas que podemos aplicar con luz con velocidades de obturación baja es la luz de movimiento o lo que se llama light painting, y el ejemplo es el que les doy ahí en una imagen, donde en este caso también vamos a necesitar un trípode, pero va a registrar la luz en este caso de los automóviles que pasan por una carretera, por una ruta, y ese es un efecto interesante que se llama light painting o dibujar con luz, que también se puede hacer con linternas. Bueno, hay un montón de formas de poder realizar esta técnica de light painting. Acá los tiempos de exposición son más largos todavía. Estamos hablando de fotografías que van desde 20, 30 segundos, ¿sí? Y vamos a tener vamos a registrar el trazo de luz que se genere durante ese tiempo de exposición. Pero bueno, como todo esto, lo que estaba diciendo en realidad es la columna vertebral de este curso, es eh, que puedan experimentar, que puedan jugar, que puedan divertirse y ir probando todas estas técnicas para poder crear algo propio o no, pero que puedan ir probando y que les pueda interesar. Tenemos acá también la fotografía nocturna, que en fotografía nocturna también es esencial trabajar con velocidades de obturación lentas. Recordar que cuanto más tiempo estemos disparando la toma, más luz dejaremos entrar al sensor, y eso en fotografía nocturna es muy, muy importante. Por si nosotros tenemos una velocidad de obturación baja, no necesitamos elevar, como les dije hace un tiempito, no necesitamos elevar tanto el ISO, el valor ISO. Y los lugares estáticos con sujetos móviles, esto es algo muy interesante. A veces si queremos dar la sensación de paso del tiempo, una buena forma de hacerlo es utilizar las velocidades lentas y conseguir que en un entorno estático aparezca gente trepidada o movida. Eliminar elementos indeseados de nuestra composición. Imagínate que si esto ha sido una plaza tan famosa y quiere conseguir tu fotografía del lugar, pero no deja de pasar gente, ¿qué puedes hacer? Puedes realizar una toma de larga exposición. De esta forma la plaza te saldrá, pero todo aquello que se desplace por el encuadre desaparecerá durante la captura. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando nosotros tenemos un lugar estático, pero que todo el tiempo está pasando gente, podemos darle dinamismo a esa escena estática, bajando la velocidad de obturación y permitiendo que esos sujetos salgan movidos. Entonces es una forma, una técnica de poderle darle dinamismo o de jugar con la velocidad de obturación y poder hacer fotos más creativas. Bien, hasta aquí es la primera clase gratuita del curso de Mirarte. Para continuar con el curso, los invito a que se dirijan a mi página web, donde está toda la información, www.emiliorusilofotografías.com. Y si no, si tienen alguna duda o pregunta o me quieren seguir, los invito a que me sigan en @emiliorusilofotografías, que es mi Instagram, y ahí nos podemos ver, nos podemos mensajear y les puedo aclarar toda cualquier duda que tengan sobre el curso. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que no les haya aburrido, y les mando un abrazo grande a todos. Gracias por mirar. Chao.